Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 17. La Guerra Fría. De esta manera, la Guerra Fría dividió al mundo en dos bloques opuestos políticamente entre sí. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y sus aliados con Europa Occidental como su centro de influencia, y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y sus aliados con Europa Oriental como su centro de influencia. Las dos superpotencias, viendo que ambos conflictos mundiales terminaron con las esperanzas de perpetuar el colonialismo, buscaron otras formas de dominar el mundo mediante sus ideologías políticas y económicas, buscando sin lugar a dudas la forma de implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Las conferencias de Yalta y de Potsdam no colmaron las expectativas ambiciosas de dominación europea y por ende mundial de ambas superpotencias. Sus contrapuestos intereses chocaron entre sí claramente, como se evidenciaba en el telegrama largo enviado desde Moscú por el estadounidense George Kennan, en el cual se describía la política expansionista e inflexible que los soviéticos planeaban llevar a cabo en Europa del Este en oposición a los intereses angloamericanos. En septiembre de 1946, los soviéticos respondieron a dicho telegrama con otro más en el que afirmaban que Estados Unidos usaba su monopolio en el mundo capitalista para fortalecer su capacidad militar con miras a alcanzar la supremacía mundial a través de una posible tercera guerra mundial. Algunas semanas después de esto, el primer ministro británico Winston Churchill pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos. El discurso, que reflejaba la unidad existente entre los Estados Unidos y Gran Bretaña a través del Imperio angloamericano, incitaba a los gobiernos angloamericanos a opositar contra los soviéticos, cuya esfera de influencia estaba expandiéndose en Europa Oriental desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático. Como se ve en todo esto, las relaciones político-diplomáticas entre los angloamericanos y los soviéticos estaba deteriorándose muy rápidamente, lo que sembró las condiciones propicias para el desarrollo de la Guerra Fría, que se extiende desde el otoño de 1946 hasta el otoño de 1991, es decir, por 45 años, y tal y como se describen a continuación los sucesos históricos de dicha guerra en este libro. Hacia 1947, los consejeros del presidente estadounidense Harry Truman lo instaron a tomar acciones que contrarrestasen la creciente influencia de la Unión Soviética tanto en Europa del Este u Oriental como en el resto del mundo. Por ejemplo, en Asia, el ejército comunista chino liderado por Mao Zedong había ocupado Manchuria después de la retirada de los rusos en la zona, y estaban preparándose para invadir la zona estadounidense de la península coreana. Además, en China había derrotado al ejército nacionalista chino a fin de hacerse con el poder de la nación, y la Unión Soviética se hallaba detrás de dicha estratagema para imponer el comunismo en China. Durante los primeros años de la Guerra Fría, llamada así porque no se desarrolló en combates bélicos entre ambos bandos, sino en estrategias de contención y ataque, tanto a nivel político como ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo y hasta deportivo, entre ambas superpotencias cuyos intereses eran completamente contrarios entre sí. La Unión Soviética consiguió instaurar gobiernos comunistas en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania Oriental, colocando en ellos una fuerte presencia militar. Además, cuando Gran Bretaña anunció que no podría seguir financiando a los militares griegos para que continuasen su lucha contra los comunistas,
los estadounidenses comenzaron a aplicar una política de contención cuyo objetivo era frenar la expansión comunista en el mundo, especialmente en Europa. Los comunistas griegos fueron apoyados por el dirigente comunista yugoslavo Josip Broz Tito, quien resistió a los nazis años atrás. Pues bien, a través de la política de contención, los Estados Unidos implementaron en Europa Occidental el Plan Marshall en junio de 1947, con la finalidad de reconstruir Europa e impulsar la democracia y el desarrollo económico capitalista en ella, a fin de evitar que ésta cayera bajo la influencia de la Unión Soviética. Con el impulso de la democracia en Europa, se esperaba impedir que los partidos comunistas accedieran al poder, especialmente en Francia e Italia. Stalin intuía que el Plan Marshall adheriría a los países benefactores de este a los Estados Unidos, por lo que impidió que los países de la Europa Oriental, que estaban bajo su poder e influencia, accedieran a dicho plan. Pero para no crear turbulencia social o política en los países que él gobernaba, accedió a la aprobación de una serie de ayudas y subsidios económicos comerciales, el Plan Molotov, para ayudarlos en su reconstrucción. Por otro lado, Stalin miraba con recelos el Plan Marshall, pues temía que éste fuese usado por Estados Unidos con la finalidad de rearmar Alemania y emprender una nueva guerra contra Rusia. Debido a esto, en 1948 Stalin ordenó cerrar las vías terrestres de acceso al oeste de Berlín, impidiéndose así que llegaran a la ciudad materiales y otros suministros vitales. Este bloqueo de Berlín aceleró las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría. Estados Unidos reaccionó al bloqueo enviando aviones sobre la ciudad para que dejaran caer dulces entre los niños de Berlín, dando así la imagen de ser Estados Unidos una potencia benefactora con los alemanes. Pero la Unión Soviética criticó a Estados Unidos afirmando que conspiraban contra la paz mundial al apoyar el supuesto rearme de Alemania. Los rusos fracasaron en sus expectativas de que el sector occidental de Berlín se uniría a ellos por falta de suministros, pues allí los aviones aliados pasaron de arrojar dulces a arrojar suministros y provisiones en todas sus variantes y formas, creándose así un puente aéreo. En julio de 1948, Truman anuló el Plan Morgenthau, en el cual habían acordado con los soviéticos en no reconstruir nada de Alemania, pues ahora, en el contexto de la geopolítica de la Guerra Fría, Estados Unidos enfatizaba la necesidad de crear una Alemania económicamente fuerte y estable a través del Plan Marshall que permitiese conseguir, por extensión, la prosperidad en toda Europa y el pago de la deuda por reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. En septiembre de 1948, los rusos crearon el Cominform a fin de mantener la ideología comunista en los países que estaban bajo su control, creándose así el bloque comunista que opositaba contra el bloque capitalista. Al año siguiente, la homogeneidad del Cominform se puso en entredicho cuando Stalin expulsó a Yugoslavia de la organización o bloque por causa de la rebeldía de Tito ante las propias órdenes de Stalin, pues aunque era comunista, no seguía todas las órdenes transmitidas desde Moscú. De esta manera, Yugoslavia jugó un papel neutral durante la Guerra Fría. Debido a esto, la policía secreta soviética comenzó a desarrollar una red de espionaje en los países del Cominform con el pretexto de acabar con cualquier elemento anticomunista en ellos. Este espionaje sería usado finalmente por Moscú como un medio para efectuar purgas anticomunistas y así mantener el férreo bloque comunista en existencia. En respuesta a estas medidas de los soviéticos, los Estados Unidos auspiciaron la creación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte,
como medida para defender Europa Occidental de la influencia comunista soviética. Fue establecida en abril de 1949. En mayo de aquel año se consolidó la República Federal Alemana por parte de los aliados y en agosto la Unión Soviética, con aires de desafío hacia los Estados Unidos, hicieron detonar su primera bomba atómica sobre una región rural a fin de demostrar a su enemigo que poseía poder atómico igual que ellos, lo cual dejaba ver el elevado nivel de la Unión Soviética como potencia mundial. 2 meses después, ellos proclamaron la República Democrática Alemana. Estados Unidos comenzó a impulsar el desarrollo militar de la sección occidental de Alemania y en 1955 la admite como miembro de la OTAN. Sin duda, la rivalidad entre ambas superpotencias era claramente palpable. Dentro de la política de contención estadounidense, los aliados hicieron grandes esfuerzos por detener los movimientos revolucionarios que surgían en las naciones tanto de Europa como de Asia, África y Sudamérica, financiados en la mayoría de las ocasiones por la Unión Soviética a fin de imponer el comunismo en ellas. A principios de la década de 1950, Estados Unidos formalizó otras alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas a fin de poder disponer de bases militares estratégicas a lo largo de la costa asiática del Pacífico, en su lucha ideológica contra la Unión Soviética. En 1949, el ejército comunista chino, liderado por Mao Zedong, venció en la guerra civil a los nacionalistas que tenían el respaldo norteamericano. Inmediatamente después, la Unión Soviética se alió con los vencedores y auspició junto a ellos la creación de la República Popular China. Ahora China también era comunista. Viendo esto, Truman autorizó cuadriplicar los gastos en materia de defensa exterior de Estados Unidos en su agitada política de contención. Por otro lado, cuando estalló la Guerra de Corea, Estados Unidos participó, por medio de sus tropas, en defender Corea del Sur, que había sido invadida por la comunista Corea del Norte. Las Naciones Unidas aprobaron esta medida norteamericana y Stalin comenzó a apoyar a los norcoreanos. A finales de 1952, la guerra se había estancado y, contrario a las órdenes de Stalin, quien quería perpetuar la guerra, los norcoreanos prepararon el fin del conflicto con la ayuda de los chinos, el cual se consolidó en julio de 1953 tras la muerte de Stalin. En enero de 1953, Dwight Eisenhower llegó a ser presidente de Estados Unidos y comenzó a reducir los gastos destinados a la defensa militar de la nación, argumentando que no era necesaria tanta inversión dada la superioridad nuclear estadounidense y su efectiva gestión de los recursos. Nikita Khrushchev sucedió a Stalin tras su muerte y tras haber purgado del gobierno a sus opositores. Después de unos 3 años en el poder, mencionó a sus camaradas que debían denunciar las atrocidades criminales cometidas por Stalin, a quien calificaba de ser un dictador de la envergadura de Hitler. Él abogaba por una política reformada que no practicara de nuevo los errores y los crímenes llevados a cabo por Stalin. Sus medidas en el gobierno de la Unión Soviética provocaron la ruptura diplomática que mantenían con China, pues su líder, Mao Zedong, sucesor de Mao Zedong, defendía la política de terror de Stalin y acusaba a Khrushchev de ser un comunista pasivo que carecía de todo perfil revolucionario. Aunque Khrushchev trató de reanudar las relaciones diplomáticas con Mao, este se negó. Desde entonces, el gobierno soviético y el chino pelearían entre sí por medio de sus despliegues propagandísticos, cuya finalidad era alcanzar el liderazgo del movimiento comunista internacional, hasta que al final, en 1956, ambos países se enfrentaron entre sí con sus ejércitos en la frontera que ambos compartían.
El 18 de noviembre de 1956, Khrushchev habló ante los embajadores occidentales en Polonia, afirmando que el comunismo triunfaría irremediablemente sobre el capitalismo a lo largo de la historia humana. Aquello aumentó las llamaradas de la discordia entre ambas superpotencias. El gobierno de los Estados Unidos enfatizó su intención de usar armas nucleares contra cualquiera de sus enemigos de ser necesario, aun cuando tuvieran que usar todo su arsenal nuclear ante cualquier agresión soviética o comunista. Dicha amenaza nuclear se evidenció durante la crisis del Canal de Suez, en donde las amenazas norteamericanas de usar armas atómicas disuadieron a los soviéticos de interferir en los asuntos angloamericanos de la zona. Desde 1957 hasta 1961, Khrushchev afirmó mentirosamente que la Unión Soviética poseía mayores cantidades de bombas atómicas que Estados Unidos, que su capacidad misilística era tecnológicamente superior y que sus ojivas nucleares podían alcanzar cualquier ciudad norteamericana o europea. Pero afirmaba esto para intimidar al enemigo, pues la realidad era que no deseaba provocar una guerra contra los estadounidenses, pues en verdad ellos le superaban en armas nucleares a los rusos, sino de abrir una nueva época de coexistencia pacífica basada en el terror nuclear de ataque mutuo, confiando que con el paso del tiempo el capitalismo colapsaría por sí mismo mediante una crisis económica mundial y se produciría sin intervención soviética una lucha entre clases sociales a nivel mundial que desembocara en una gran guerra entre proletarios y capitalistas, trayendo como resultado final el triunfo del comunismo. Con esta idea en mente, los soviéticos procurarían aprovechar al máximo el tiempo de paz para reforzar a su nación tanto económica como militarmente. En cambio, Estados Unidos exhibía a los ojos del mundo entero su imponente capacidad militar, armamentística y atómica, así como también alardeaba del éxito del capitalismo en todas las naciones que lo practicaban. De esta manera, la década de los años 50 del siglo XX de la era cristiana se caracterizó por la lucha ideológica entre ambas superpotencias, pero durante el transcurso de la siguiente década, la lucha se trasladaría al ámbito militar y económico. En Europa, las tensiones propias de la Guerra Fría eran muy evidentes. Las tropas militares de ambos bandos continuaban posicionadas en sus respectivas zonas de las dos Alemanias. Así, para contrarrestar el rearme del sector occidental de Alemania tras su ingreso en la OTAN, los países que estaban bajo la influencia soviética se aliaron militarmente entre sí en el Pacto de Varsovia en 1955 con la Unión Soviética. Así como en la OTAN, cualquier país miembro, que obviamente era capitalista, que llegara a ser atacado por algún país comunista, todos sus demás aliados responderían por él. Así también ocurriría con las naciones comunistas que formaban parte del Pacto de Varsovia. Sin embargo, dicho pacto dejaba inalterable el mapa europeo que dividía entre sí a naciones capitalistas y comunistas. Durante la Revolución húngara de 1956, en la que los húngaros buscaban cómo salir del Pacto de Varsovia, tal y como Yugoslavia salió del Cominform, los soviéticos la reprimieron con sus ataques en una matanza sumamente terrible, sin que ninguna de las potencias occidentales intervinieran para tratar de ayudarlos. Por otra parte, Berlín continuaba siendo disputada por ambas potencias hegemónicas. Durante noviembre de 1958, Khrushchev trató de desmilitarizar la ciudad de Berlín, amenazando a los angloamericanos y a los franceses que retiraran de la ciudad sus fuerzas militares so pena de bloquear la ciudad, como sucedió de hecho durante el período del puente aéreo. Pero los aliados se negaron y Khrushchev se dio por vencido. Sin embargo, la crisis diplomática por Berlín
volvió a desatarse con la disputa ocurrida durante 1961. Ya hacía varios años que la Unión Soviética y sus aliados restringían fuertemente los movimientos migratorios de una parte a la otra de la ciudad y por ende de una parte a otra entre las dos Alemanias. A pesar de ello, cientos de miles de alemanes orientales conseguían emigrar al sector occidental a través del agujero en la frontera que existía en Alemania. Y ese agujero era Berlín, pues en la ciudad la circulación entre ambos sectores era libre. Esto provocó una masiva fuga de cerebros de jóvenes cualificados que abandonaban el sector oriental para ir al occidental, y así tener mayores oportunidades económicas. Así, en julio de 1961, la Unión Soviética exigió a las potencias occidentales que ocupaban Alemania Occidental a que abandonasen Berlín y le entregaran el control de toda la ciudad para evitar dichas oleadas de fugas de jóvenes, pero no le hicieron caso. Entonces procedió, en consecuencia, a levantar una barrera de cemento y alambre, conocida como el Muro de Berlín, a través de Berlín, separando físicamente ambos sectores de la urbe. Así, la Unión Soviética impediría la libre circulación de la gente entre las dos Alemanias. Aprovechando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética la aceleración del proceso de descolonización durante la década de los años 50 y de los primeros años de los 60, compitieron entre sí por aumentar su influencia en los países que progresivamente iban siendo descolonizados. Por ejemplo, para los comunistas era una victoria en pro de su ideología la desaparición del colonialismo, pero al mismo tiempo financiaban desde Moscú movimientos nacionalistas comunistas que se hicieran con el poder por medio de las guerrillas y de la lucha armada, como sucedió en Guatemala, Irán, Filipinas e Indochina, a fin de dominarlos. En este contexto, Estados Unidos se valió de su organismo de inteligencia y espionaje, la CIA, para derrocar a gobiernos no capitalistas e instaurar aquellos que sí lo eran en varios países del mundo. Por ejemplo, la CIA llevó a cabo en Irán la Operación Ajax en 1953, cuyo objetivo era eliminar al gobierno elegido por el pueblo porque era sospechoso de ser procomunista. En 1954 auspiciaron un golpe de Estado en Guatemala al derrocar al líder comunista Jacobo Arbenz Guzmán, quien se hallaba en el poder. Al mismo tiempo, Estados Unidos trató de ayudar a sus gobiernos aliados con ayuda económica y militar, como en el caso de Vietnam del Sur. A pesar de la extrema bipolaridad geopolítica que conllevaba la Guerra Fría en todo el mundo, la mayoría de las naciones y gobiernos surgidos tras la descolonización en Asia, África y América del Sur trataron de no alinearse con ninguno de los dos bandos. Por esa razón, en 1955 se celebró la Conferencia de Bandung, en la que muchos países pobres y en vías de desarrollo económico e industrial acordaron mantenerse al margen de las disputas de la Guerra Fría, dando así lugar al movimiento de países no alineados en 1961. Esto hizo que las dos superpotencias moderaran un poco sus políticas exteriores y trataron de acercarse política y diplomáticamente a estos países no alineados de una forma menos agresiva que antes. Esta relajación en las tensiones de la Guerra Fría propició el auge de las reivindicaciones nacionalistas en Asia y Sudamérica. El imperio de Jabobo, por su parte, mantenía su alianza con el imperio angloamericano, y aunque nunca participó directamente en ningún conflicto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, la razón principal por la que Jabobo no se involucró en el conflicto mundial era por causa de su enorme ruina económica y sus muchos soldados muertos durante la Primera Guerra Mundial, provocando un sinfín de protestas en la población civil que pedía neutralidad. Sí se aliaría hacia el bando capitalista durante la Guerra Fría,
aunque durante todo el reinado de Javier VII nunca les proporcionó ayuda económica o militar a los angloamericanos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética disponía de armamento en mayor cantidad que cualquier otra nación de la Tierra. Después del conflicto mundial, seguía disponiendo de una potente contingencia armamentística, pero no era tan abrumadora como antes. A pesar de ello, su flota naval bélica languidecía con respecto a la norteamericana. Eran numéricamente inferiores y de menor tamaño que las del enemigo. Además, las bases militares estadounidenses diseminadas por todo el mundo estaban operables todo el año, pero la de los rusos no, pues en invierno se helaban o incluso podían ser fácilmente bloqueadas por el enemigo, como le sucedía a su flota naval ubicada en el Mar Negro, que siempre corría el peligro de no poder salir a través del estrecho del Bósforo por estar controlado por Turquía, que era aliada de los angloamericanos. En contraste a esto, la Fuerza Aérea Soviética superaba a la norteamericana tanto en número como en calidad, pues disponían de nuevos cazas y bombarderos más precisos que los de su enemigo, como se demostró en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. A pesar de todo esto, lo que marcaba la diferencia respecto a la superioridad armamentística de cada superpotencia era la posesión de las bombas atómicas. Aunque Estados Unidos fue la primera nación del mundo en poseer esta arma, la Unión Soviética logró inventarla en solo 4 años después gracias a sus espías y a su propio programa de investigación nuclear. En 1952, Estados Unidos inventó la bomba de hidrógeno, cuyo poder destructivo es mucho mayor al de la bomba atómica. Sin embargo, al año siguiente la Unión Soviética logró hacer lo mismo. A pesar de estos equitativos niveles en los avances de la tecnología armamentística nuclear de las dos superpotencias, los estadounidenses poseían por aquellos años 10 veces más la cantidad de bombas atómicas que las que poseía su propio enemigo. Aún así, ambos no dejaban de producir más y más bombas atómicas ante las constantes amenazas que se derivaban de la Guerra Fría, lo que produjo el llamado equilibrio de terror para ver qué potencia fabricaba más con el objetivo de que una de ellas lo lograse y pudiese destruir a la otra. Sin embargo, la realidad era que el objetivo soviético anhelaba simplemente alcanzar la cantidad de bombas que poseía Estados Unidos para luego obligarlo a seguir una estrategia de defensa que consistiera no en atacar al otro, sino en ver cuántos aliados podía conseguir cada una de ellas a fin de evaluar quién ganaba la Guerra Fría. Los soviéticos lograron fabricar misiles intercontinentales hasta alcanzar la misma cantidad que poseían los estadounidenses a finales de la década de los 70. Respecto a los submarinos nucleares rusos, fueron un fracaso ante la gran cantidad de accidentes graves que experimentaron, a diferencia de los submarinos estadounidenses que los superaron en número y en calidad. Ahora bien, entre las dos superpotencias comenzó a desarrollarse la carrera espacial o conquista del ámbito del espacio existente fuera del planeta Tierra y de su atmósfera. La rivalidad entre ambas naciones la llevaron no solo a alcanzar el mayor número de armas atómicas o convencionales, no solo en extender al máximo su influencia militar, política o ideológica por todas las demás naciones de la Tierra, y no solo en alcanzar el mayor nivel tecnológico posible, sino también en conquistar aquello que hasta entonces no era de nadie y faltaba por invadir: el espacio sideral del universo. Entre 1957 y 1975, las dos superpotencias iniciaron por separado la carrera espacial, justificándose en supuestos motivos de seguridad nacional y superioridad tecnológica. El año de inicio, 1957, vio cómo alcanzaba el espacio y orbitaba el planeta Tierra
la nave espacial soviética Sputnik, un acontecimiento sobresaliente en la historia de la humanidad. Poco después lanzaron al espacio los rusos el Sputnik 2, cuyo interior acogía a un ser vivo, la perra Laika, que murió tras 7 horas orbitando la Tierra fuera de la atmósfera. Los rusos lanzaron también al espacio la nave Vostok 1 en 1961, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrado como un gran triunfo para la humanidad. En Estados Unidos, la ciudadanía recibió la noticia como un duro golpe a la creencia popular de que la capacidad tecnológica estadounidense era superior a la de cualquier otra nación del mundo. Por eso, el presidente estadounidense Kennedy anunció, mes y medio después del viaje de Gagarin, que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la Luna y traerlo sano y salvo antes de acabar la década. A comienzos de 1969, el programa espacial de Estados Unidos, la NASA, había conseguido fabricar el primer artefacto humano, el Apolo 8, que consiguió orbitar alrededor de la Luna, mientras que los rusos tenían graves problemas en su programa lunar. Finalmente, el día 20 de julio de 1969, el Apolo 11 consiguió llevar a la superficie de la Luna a Armstrong y Edwin Aldrin, los 2 primeros seres humanos que caminaron sobre la superficie de la Luna, y ambos eran estadounidenses. Al ver esto, los rusos cancelaron su programa lunar. Estados Unidos siguió mandando astronautas a la Luna, hasta un total de 12 hombres, hasta que la falta de interés público y de presupuesto económico hizo cancelar el programa. En 1975, la misión conjunta soviético-norteamericana Apolo-Soyuz dio por finalizada la carrera espacial. Ahora bien, cuando triunfó la Revolución cubana en 1959, se comenzó en Cuba un proceso de nacionalización de las empresas y de reforma agraria que afectó gravemente los intereses estadounidenses en la isla, pues la enmienda Platt de 1902 había asegurado a Estados Unidos el envío para sí de azúcar y de otros productos cubanos autóctonos. Esto derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas cubano-americana, lo que hizo que Estados Unidos bloqueara económicamente a Cuba como castigo por ello. Sin embargo, lejos de obligar a Cuba a ceder a los intereses norteamericanos, la llevó a ponerse del lado de la Unión Soviética, lo que provocó una crisis tan grande que casi estalló en una guerra nuclear. Estados Unidos trató de invadir la isla de Cuba a fin de derrotar al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, pero fracasaron sus fuerzas militares en la bahía de Cochinos de la isla de Cuba en abril de 1961. Al año siguiente, los norteamericanos descubrieron que los rusos estaban construyendo secretamente 40 silos nucleares en Cuba que apuntaban hacia los Estados Unidos, y exigieron a estos razones de tal medida. Khrushchev argumentó que eso lo estaban haciendo para evitar que los Estados Unidos volvieran a intentar invadir Cuba, aunque la razón verdadera era que lo estaban haciendo porque Estados Unidos había colocado varios misiles nucleares llamados Júpiter 2 en la ciudad de Esmirna, en Turquía, apuntando amenazantemente hacia el sudoeste de la Unión Soviética. Además, el líder ruso había enviado hacia Cuba navíos de carga y submarinos transportando armas atómicas. Cuando esto también lo descubrió Estados Unidos, el día 22 de octubre de 1962, mandó a su flota naval hacia Cuba, y ésta se posicionó en el Mar Caribe, bloqueando así los contactos marítimos entre la Unión Soviética y Cuba. Kennedy advirtió a Rusia de que si no detenía su envío de buques cargados de armas nucleares, Estados Unidos la atacaría con todo su poderío nuclear atómico.
Khrushchev le respondió al día siguiente que por qué razón entonces ellos habían colocado sus misiles nucleares en Turquía, apuntando hacia los soviéticos. Fidel Castro añadió junto a Khrushchev que las medidas nucleares soviéticas contaban con todo el apoyo legal de Cuba. Khrushchev informó el día 26 de octubre de 1962 a Estados Unidos que ellos estaban dispuestos a retirar sus misiles nucleares de Cuba si los norteamericanos no invadían Cuba y además retiraban sus misiles nucleares ubicados en Turquía. Al principio Kennedy no le respondió nada, y hasta mandó al día siguiente 2 aviones espías, uno a Cuba y otro a Siberia, Rusia, los cuales fueron derribados por los soviéticos. Esto intensificó aún más la crisis entre ambas superpotencias, pues hasta Rusia trató de atravesar el bloqueo norteamericano impuesto hacia Cuba. Llegó un momento en que Rusia le advirtió a Estados Unidos que se abstuviera a las consecuencias, pues no dudarían en atacarles con bombas atómicas si ellos pasaban a la ofensiva. La enorme tensión política entre las dos superpotencias desencadenó en una fuerte presión en el gabinete de gobierno de Kennedy hacia el mismo presidente para que cediera a las peticiones de los rusos retirando los misiles de Turquía y no invadiendo Cuba. Esto sucedió el día 28 de octubre de 1962, tras la semana más funesta que jamás haya vivido la humanidad hasta entonces. Cuando Khrushchev vio esto, también retiró sus misiles nucleares de Cuba. La crisis se solucionó, pero dio origen a un nuevo período de la Guerra Fría, conocida como la distensión, en la que Moscú, capital de la Unión Soviética, y Washington, capital de Estados Unidos, mantendrían desde ahora comunicaciones telefónicas directas en caso de desatarse otra crisis. Por todo esto que sucedió, las superpotencias tuvieron que gestionar durante los restantes años de la década de los 60 y de los años 70 otro nuevo modelo de geopolítica en el que no corrieran tanto peligro de autodestruirse a sí mismas, emprendiendo acciones nucleares contra el enemigo, amenazando la vida entera del planeta Tierra, pues el poderío nuclear atómico, que para entonces ya disponían ambas naciones, era suficiente como para destruir a la humanidad decenas de veces, así como todo el conjunto de la vida animal y vegetal del planeta Tierra. La rivalidad pasaría ahora al ámbito económico. Por aquellos años, el nivel económico de Europa y Japón estaba progresando a tal nivel que se aproximaba al que poseía Estados Unidos, mientras que las naciones que pertenecían al bloque comunista entraban en un periodo de estancamiento económico. En contraste con esto, el movimiento de países no alineados, o tercer mundo, como también se les conocía, pues el primer mundo lo conformaban Estados Unidos y sus aliados, y el segundo mundo la Unión Soviética y sus aliados. Ejercían una política económica independiente a las de las dos superpotencias. Algunas comerciaban entre sus diferentes países miembros y otras practicaban el autarquismo económico. La crisis económica que experimentaba la Unión Soviética la obligó a limitar su influencia comunista en el mundo y a relajar las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría con los Estados Unidos. Ahora bien, sucedió que el 5 de enero de 1968 el reformista checoslovaco Alexander Dubček accedió al poder en Checoslovaquia a fin de llevar a cabo una serie de reformas que estaban encaminadas a garantizar nuevos derechos, como los derechos de libertad de expresión y de movimientos en la población, así como dar inicio a un proceso de descentralización económica y administrativa que dividiera al país en dos regiones federales, la República Checa y Eslovaquia, regidas por la democracia. Aquello supuso el total desagrado de la Unión Soviética que, tras fracasar las negociaciones diplomáticas con ella, procedió a invadir Checoslovaquia por medio de las fuerzas militares del Pacto de Varsovia.
Lo que pasó fue que las intenciones de Dubček chocaban frontalmente con los intereses de la Unión Soviética. Algunos sectores de la población civil checoslovaca se resistieron pacíficamente a la invasión, lo que evitó que hubiera muchos muertos, tras lo cual el presidente Dubček fue derrotado de la presidencia el 21 de agosto de 1968 y sus sucesores eliminaron todas las reformas que él estableció durante su mandato. En contraste con esto, sucedió que en Francia los jóvenes estudiantiles protestaron contra el gobierno de Gaulle en Francia mediante las huelgas generales, provocando de este modo la caída del gobierno en mayo de 1968. La gran mayoría de los que protestaron abogaban por las ideologías políticas izquierdistas que reclamaban urgentes reformas educativas y laborales en Francia. Aunque poco después las protestas no lograron alcanzar todos sus objetivos políticos deseados, dejaron una huella social muy profunda en la gente, pues aquella generación de franceses pasaron del conservadurismo religioso, del patriotismo y del respeto por la autoridad al liberalismo sexual y a la defensa de la igualdad y de los derechos humanos, cosa que también se extendió por el resto de Europa occidental. Resultó que en 1969 los chinos y los rusos volvieron a enfrentarse entre sí en la frontera que ambos compartían por medio de sus tropas. El presidente estadounidense Richard Nixon aprovechó este conflicto entre ambas naciones comunistas para acercarse diplomáticamente con los chinos y así arrebatarle sigilosamente a la Unión Soviética este poderoso aliado. Los chinos accedieron a las peticiones de Nixon de buena gana, quien viajó hasta Beijing en 1972 para reunirse con Mao Zedong y Zhou Enlai. Para entonces, el poder nuclear de la Unión Soviética era el mismo que el de Estados Unidos, y la derrota que Estados Unidos experimentó durante la guerra de Vietnam debilitó su influencia en el tercer mundo y en sus aliados de Europa Occidental. Tras su visita a China, Nixon se reunió con los líderes soviéticos en Moscú, en donde firmaron los acuerdos SALT, en los que ambas naciones se comprometían a limitar sus respectivas cantidades de armas atómicas, y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, el cual prohibía desarrollar sistemas diseñados para interceptar misiles nucleares en el aire y destruirlos. Estas medidas trataban de evitar que cualquiera de las dos superpotencias se sintiera incitada a usar sus armas atómicas contra su rival. Tras los acuerdos alcanzados, Nixon y Brezhnev, sucesor de Khrushchev, proclamaron una nueva era de coexistencia pacífica basada en la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante dicho periodo, Brezhnev trataría de estimular la economía rusa, que estaba en crisis por causa de los grandes gastos militares que provocaban las tensiones de la Guerra Fría. Entre 1972 y 1974, ambas potencias fortalecieron sus lazos económicos entre sí, con la firma de varios acuerdos que favorecían el comercio entre ellas. A su vez, en Europa también se relajaron las tensiones políticas al firmarse los acuerdos de Helsinki, en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de 1975, que favorecía las relaciones comerciales entre las dos Alemanias. Ante la amenaza de una nueva revolución comunista en Centroamérica, esta vez en la República Dominicana, el presidente estadounidense Lyndon Johnson ordenó desplegar 22.000 soldados en la operación Power Pack para impedirlo. Así, en 1966, el conservador Joaquín Balaguer logró ganar las elecciones allí con el apoyo de la ocupación militar estadounidense. Al no triunfar en República Dominicana el comunismo, los activistas del Partido Revolucionario Dominicano comenzaron una campaña de ataques contra la policía y el ejército. En cambio,
en Chile, Estados Unidos no logró evitar que Salvador Allende, candidato del Partido Socialista de Chile, fuese elegido democráticamente en 1970 como primer presidente comunista de toda América, lo que provocó que la CIA se involucrara en un golpe de Estado para derrocarlo. Primero, los estadounidenses lograron que Allende perdiera el apoyo popular por medio de bloqueos económicos y sanciones administrativas impuestos a Chile. Y segundo, favorecieron la agitación social hasta el punto de que el general militar Augusto Pinochet se hiciera con el poder a través de un golpe de Estado como dictador militar y anulara todas las reformas económicas y sociales que Allende había aprobado durante su mandato. Además, se encargó de que los disidentes de izquierdas fueran asesinados o detenidos y torturados en campos de concentración y edificios públicos. En Indonesia, el general militar Suharto le arrebató el poder al comunista Sukarno y dio órdenes de asesinar a más de 500.000 de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia. En las dos Vietnam, ubicadas en el sudeste asiático, rivalizaban mutuamente los insurgentes comunistas del Vietcong contra el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por los Estados Unidos. Vietnam del Norte apoyaba al Vietcong en su lucha contra el gobierno del Vietnam del Sur. Estados Unidos envió a más de 500.000 de soldados al Vietnam del Sur para aplastar la insurgencia de los comunistas, pero el costo económico de la guerra del Vietnam era tan elevado que Estados Unidos tuvo que finalizar la contienda en 1975 y admitir su derrota, pues en 1973 se produjo la crisis económica del petróleo, lo cual agravaba más la situación de crisis en Estados Unidos. Además, los insurgentes comunistas del Vietcong recibían refuerzos militares y económicos de China y de la Unión Soviética, lo que les daba una clara ventaja sobre su enemigo. En Camboya pasó algo parecido. El gobierno de Lon Nol estaba apoyado por Estados Unidos, pero se enfrentaba a los insurgentes maoístas de los Jemeres comunistas, los cuales a su vez eran apoyados por el Vietnam del Norte. Cuando Estados Unidos perdió la guerra del Vietnam, Lon Nol se quedó sin apoyo y los Jemeres comunistas le arrebataron el poder, poniendo en su lugar a Pol Pot, quien ordenó asesinar a todos los camboyanos que no le apoyaran, causando así la muerte de entre 1 a 3 millones de camboyanos. En 1979, Vietnam, ya reunificado bajo el poder comunista, invadió Camboya y derrocó a Pol Pot, colocando en su lugar a Heng Samrin, lo que provocó la ira de China contra Vietnam, atacándola constantemente en su frontera hasta 1984. En Oriente Medio, Egipto fue el centro de las disputas de la Guerra Fría, pues recibía la mayor parte del armamento y del dinero de la Unión Soviética. Estados Unidos comprobó esto cuando su aliado Israel fue atacado por Egipto en la Guerra de los 6 días y en la Guerra de Desgaste. Egipto recibió apoyo militar soviético para aquellos conflictos. En 1972 llegó al poder en Egipto Anwar el-Sadat por medio de la guerra del Yom Kippur. Él se decantó por el bando estadounidense, lo que provocó que la Unión Soviética amenazara con intervenir en el conflicto, pero los estadounidenses movilizaron hasta allí sus fuerzas militares para apoyar a Anwar. Por otro lado, los soviéticos reforzaron sus relaciones con el gobierno comunista de Yemen del Sur y con el gobierno nacionalista de Argelia e Irak. En cambio, la CIA entre 1973 y 1975 apoyó y conspiró junto al gobierno iraní en financiar y armar a los rebeldes kurdos durante la Segunda Guerra kurdo-iraquí a fin de debilitar el gobierno comunista de Irak de Ahmed Hassan al-Bakr. Pero cuando Irán se volvió comunista, firmó la paz con Irak mediante el Acuerdo de Argel de 1975
y la CIA retiró su apoyo a Irán. En África, los oficiales del ejército somalí encabezados por Mohamed Siad Barre llevaron a cabo un golpe de Estado, instaurando así la República Democrática Somalí de carácter comunista. 4 años después de esto, el emperador etíope Haile Selassie, apoyado por Estados Unidos, fue derrocado por los oficiales del ejército comunista liderado por Mengistu Haile Mariam, el cual entabló relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con Cuba. Así, tanto Somalia como Etiopía eran comunistas. Sin embargo, estallaron las hostilidades entre ambas naciones con la guerra de Ogadén, en la cual el líder somalí Siad Barre perdió el apoyo de los soviéticos y buscó en consecuencia el apoyo del Club Safari, alianza de espías de Irán, Egipto y Arabia Saudí, por medio del cual consiguió municiones y armamentos para librar la guerra contra los etíopes. Durante el conflicto, Estados Unidos se mantuvo neutral al principio, pero luego decidió intervenir del lado de los somalíes en 1980, aprovechándose de que estos no tenían ya el apoyo de los soviéticos. En 1974 estalló en Portugal la Revolución de los Claveles, que buscaba derrocar la dictadura del Estado Novo. Las colonias lusitanas o portuguesas de Angola, en África, y Timor Oriental, en Oceanía, se habían independizado de la metrópoli como consecuencia de la revolución que ocurría allí. En Angola, las facciones rebeldes, que por 13 años habían estado luchando juntas contra las autoridades coloniales, comenzaron ahora una guerra civil entre ellas, una vez que habían alcanzado la independencia angoleña. Disputándose el poder las 3 fracciones que tenían correspondientemente el apoyo soviético, chino, sudafricano, cubano y estadounidense, según sus respectivas ideologías, salió vencedora finalmente la facción MPLA, de ideología comunista, gracias al apoyo cubano-soviético. La coexistencia pacífica, iniciada en 1972, finalizó a inicios de 1980 por causa de las siguientes razones. El KGB, Servicio de Inteligencia Soviético, o también llamado Policía Secreta, a semejanza de la CIA, dirigido por Yuri Andropov, continuaba persiguiendo a los disidentes del comunismo soviético, cosa que iba en contra de los acuerdos establecidos entre ambas superpotencias. Aunque el presidente estadounidense Jimmy Carter trató de frenar la carrera armamentística con la firma del Tratado SALT II en 1979, la KGB auspició el triunfo de la revolución iraní y de la revolución sandinista, ambas de carácter comunista, que derrocaron a gobiernos favorecidos por Estados Unidos. En represalia a esto, Estados Unidos se opuso a la invasión soviética de Afganistán y puso fin a la era de la coexistencia pacífica. Ahora bien, sucedió que el rey Javier VII nunca había llegado a contraer matrimonio con ninguna mujer y por lo tanto no llegó a tener heredero varón alguno. En toda su vida, él estuvo centrado en la política, apoyando a los aliados durante la Primera Guerra Mundial, tanto económica como militarmente, y luego tratando de recuperar la economía del imperio durante el período de entreguerras, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial vio impotente cómo Hitler arrasaba con Europa y exterminaba a los judíos a la vez que trataba de debilitar a Gran Bretaña para conquistarla. Aunque de hecho él sí quería intervenir en el conflicto mundial, tanto las Cortes como el Senado y el pueblo de Jabobo en general se opuso con vehemencia a la intervención de Jabobo en la guerra, declarando que la nación no tenía capacidad económica ni militar para pelear en favor de los aliados. Durante los primeros años de la Guerra Fría, el rey Javier VII hizo todo lo posible por fortalecer económica y militarmente al imperio de Jabobo por medio de la política autárquica que practicaba. Sin embargo, el nivel de desarrollo que Jabobo había alcanzado estaba lejos del de Estados Unidos,
que por entonces ya era la nación más rica del planeta, y su desarrollo estaba más bien al nivel de las naciones miembros del Segundo Mundo, como Brasil, que aunque era aliado de Estados Unidos, no disfrutó del mismo nivel económico que las potencias europeas occidentales. Jabobo mantuvo su alianza con el imperio angloamericano y llegó a ser parte del bloque capitalista, pero en la práctica mantenía una política autárquica que la aislaba del mundo entero, lo que perjudicó significativamente su desarrollo económico, industrial, tecnológico y militar. Este aislacionismo jabobés fue principalmente defendido por el propio rey Javier VII en el Senado, pues afirmaba con vigorosas declaraciones en las reuniones que mantenía con el Senado que Gran Bretaña había sido injusta con Jabobo al no incluirla en las reuniones que mantuvieron con sus aliados en la planificación del nuevo orden mundial aplicado tras la guerra y en las conferencias de Yalta y de Potsdam, lo cual hacía que el imperio de Jabobo perdiera el carácter hegemónico de influencia mundial que tenía hasta entonces. Añadía a esto que el pago de Gran Bretaña a Jabobo, al darle la Antártida, no era suficiente ante tantas pérdidas experimentadas durante la Gran Guerra en favor de ella. Pero la realidad era que al no participar durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Jabobo no tenía derecho a decidir los nuevos arreglos mundiales. Este asunto lo comprendían muy bien los miembros del Senado. Por eso ellos se resolvieron en poner fin al aislacionismo de Jabobo en cuanto falleciese el rey Javier VII, iniciando nuevas relaciones políticas, comerciales y militares con los angloamericanos. Pues bien, cuando el rey Javier VII murió en Apolos, en la isla de Jabobo, el día 16 de enero de 1973, a los 88 años de edad, en buena vejez, tras 68 largos y agitados años de reinado sobre su pueblo, le sucedió en el trono su sobrino Javier, el segundo hijo de su hermana, la reina del reino de Josué, Helena Wilkinson, pues fue a él quien él mismo y toda su corte aprobaron para que llegara a ser rey en lugar de él. Fue coronado como rey Javier VIII en 1973 a la edad de 21 años. Su madre Helena llegó a casarse con su padre, el rey Josué VI, a la edad de 20 años, y con 33 años de edad dio a luz a su primogénito, a quien llamó por el nombre de su padre, pues él era el heredero, Josué, quien llegaría a ser el rey Josué VII, quien vivió por 81 años y reinó por 59 años sobre su pueblo. Su padre había reinado por 65 años sobre su pueblo, el reino de Josué. Luego, Helena dio a luz a su segundo hijo varón, a Javier VIII, 19 años después, a la tardía edad de 52 años, cuando sus médicos y doctores, contra todo pronóstico, no le daban esperanza ni de que pudiera quedarse encinta, ni de que su hijo pudiese nacer sano. El rey Javier VIII reinó por 100 años y vivió por 121 años, convirtiéndose así en el monarca más longevo de toda la dinastía de los Wilkinson que había ocupado el trono hasta entonces. Tras su gloriosa coronación, dio órdenes de enterrar a su padre en la ciudad de los muertos con pompa y honor. En su funeral estuvieron presentes el presidente de los Estados Unidos Nixon, la reina de Inglaterra Isabel y el líder soviético Brezhnev, además de muchos otros personajes políticos importantes en el mundo. Ahora bien, sucedió que tan pronto como los comunistas que se hallaban clandestinamente ocultos en la isla de Jabobo vieron que el joven, inexperto y nuevo rey Javier VIII ascendió al trono, comenzaron a levantar revueltas y amotinamientos por toda la isla de Jabobo a fin de conmover al pueblo e incitarlo a una revolución que derrocara al rey e instaurara el comunismo en el país. En Jabobo, el comunismo estaba totalmente prohibido y perseguido, con la penalización del destierro al extranjero comunista
y en casos extremos, como el de comunistas asesinos, el destierro en la Antártida para morir congelado en ella. Aquellos comunistas creían que el joven rey dimitiría al ver desatarse la revolución. Entonces los turbulentos comunistas comenzaron a formar una chusma de gente alterada y violenta que comenzaba a gritar a voz en cuello el himno de la Internacional, al estilo jabobés, desde la Plaza de la Religión, mientras veían el balcón imperial del gran edificio imperial con la esperanza de que el rey Javier VIII saliera para verlos. «¡Arriba, pueblos de la tierra! ¡Alcemos juntos nuestra voz! Unidad entre los pobres para luchar contra la opresión. Todos juntos alzaremos nuestras hoces y los martillos del obrero, que con tanto esfuerzo nos ganamos el pan que ricos desprecian. Camaradas, alzaos, empuñad las armas, atravesad al burgués y al rey después de él. Comunistas unidos en favor de la igualdad, destruyamos juntos al capitalista para dar vida al comunista». El rey quería salir para reprenderlos, pero sus cortesanos le insistieron en que no lo hiciera, pues podían estar armados y acabar con su vida, por lo que le dijeron que autorizara el envío de tropas militares hasta la plaza para aplastar la revuelta. Entretanto, las cámaras de televisión y los periodistas filmaban en directo a todo el pueblo de Jabobo y al mundo entero también lo que pasaba con la manifestación ilegal que los comunistas estaban efectuando en la plaza, y vieron cómo irrumpieron en ella, no los policías o la guardia urbana de Apolos, sino el mismísimo ejército militar, que con sus armas apuntando hacia los rebeldes les exigían detener de inmediato la huelga so pena de arrestarlos y desterrarlos sin previo juicio alguno. Y como estos no les hicieron el menor caso, los soldados procedieron a arrestarlos a todos usando la violencia y la fuerza bruta contra ellos, pues no se dejaban dominar, y con golpes y disparos hechos al aire los trataban de intimidar para que obedecieran sus órdenes. El acontecimiento fue visto por el mundo entero, pero especialmente por los líderes norteamericanos y soviéticos, creando en ellos reacciones diversas. En algunos hubo sentimientos eufóricos y en otros sentimientos amargados y coléricos, y aquello dejó claro al mundo de qué lado estaba el imperio de Jabobo en el contexto de la geopolítica de la Guerra Fría. De inmediato, el presidente Nixon se comunicó con el rey Javier VIII por vía telefónica y le dijo: «Ahora sí que podemos los Estados Unidos iniciar relaciones comerciales, diplomáticas y políticas con el imperio de Jabobo». 3 meses después, durante el verano de 1973, Nixon viajó a la isla de Jabobo junto a todo su gabinete de gobierno y firmó con el rey Javier VIII varios acuerdos que permitirían una aceleración en el desarrollo económico de Jabobo y un acercamiento político más estrecho a los aliados que le permitiría al imperio mandar tropas militares a cualquier lugar del mundo que hiciese falta para luchar en pro de los intereses de los Estados Unidos y de la OTAN. Todo esto puso fin a la era de aislacionismo y autarquía económica que practicaba Jabobo por muchos años, y en solo 20 años la nación adquirió casi el mismo nivel de desarrollo económico e industrial que poseía Estados Unidos. Los comunistas arrestados en la manifestación fueron condenados a 10 años de cárcel, después de lo cual fueron desterrados de por vida a Angola, en África, donde había triunfado el régimen comunista tras efectuar una guerra civil contra sus opositores. En abril de 1978, el comunista Partido Democrático Popular de Afganistán, el PDPA, se hizo con el poder en Afganistán tras la revolución de Saur. A los pocos meses, los opositores al gobierno comunista, entre ellos los rebeldes Mujahideen, lanzaron una revuelta en el este del país que rápidamente se agrandó hasta convertirse en una guerra civil
que asoló toda la nación. Pakistán apoyaba la causa de los rebeldes mujahidín, entrenándolos y dándoles lugares seguros para refugiarse. En cambio, al PDPA lo apoyaban los asesores militares soviéticos. Pero el PDPA no estaba unido, pues su facción Halk rivalizaba con la otra facción, Parcham. Como resultado, los parchamíes renunciaron a sus cargos en el gobierno y sus oficiales militares fueron arrestados bajo la acusación de querer dar un golpe de Estado. Hacia 1979, los Estados Unidos habían comenzado un programa secreto para dar asistencia militar y armas a los mujahidines. Entretanto, en septiembre de 1979, el presidente Halk de Afganistán, Nur Mohammad Taraki, fue asesinado por conspiración de su primer ministro Hafizullah Amin, que asumió la presidencia. Pero los soviéticos no se fiaban de él y lo asesinaron 3 meses después. Entonces los soviéticos organizaron un nuevo gobierno liderado por el parchamí Babrak Karmal, apoyado por ambas facciones del PDPA, y reforzado con tropas militares soviéticas. El presidente estadounidense Carter describió la invasión soviética como la amenaza más grave para la paz de toda la Guerra Fría. Debido a esto, anuló el Tratado SALT II e impuso un embargo sobre el comercio de los cereales y la transferencia de tecnología a la Unión Soviética. Reforzó el presupuesto nacional en gastos militares y boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. En aquel mismo año llegó a ser presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, un anticomunista en toda regla, que afirmó tiempo atrás que su objetivo con respecto a la Unión Soviética debía de ser derrotarla. Para ello prometió incrementar aún más el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos donde quiera que fuese necesario. Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher hablaron largo y tendido ante los medios de comunicación sus antipatías hacia la Unión Soviética, calificándola de la mayor monstruosidad surgida en la historia humana y de la imperante necesidad de reducirla a un montón de cenizas. Todo esto se reflejó en la doctrina Reagan, que defendía el derecho de los Estados Unidos a minar y derrocar a los gobiernos comunistas que se originaran en cualquier nación de la Tierra. Reagan continuó apoyando a los opositores del PDPA en Afganistán, para que fuese derrocado, además de promover, por medio de la CIA, el debilitamiento de la Unión Soviética a través de la aparición de gobiernos islámicos capitalistas en las repúblicas soviéticas de Asia Central de mayoría musulmana. Hasta promovieron la yihad, o guerra santa, de todos los musulmanes para luchar contra la Unión Soviética. Esto resultaría ser un error gravísimo para la política norteamericana, pues cuando la Unión Soviética fue derrotada en la Guerra Fría, los musulmanes emprendieron su yihad contra Estados Unidos, tal y como lo demostró el atentado terrorista islámico de los 2 aviones comerciales secuestrados que se estrellaron contra las Torres Gemelas del complejo comercial de los rascacielos del World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del 2001. Desde entonces, otros atentados más sucedieron contra los aliados de Estados Unidos. El imperio de Jabobo también apoyó con refuerzos militares los esfuerzos de Reagan por derrocar al PDPA en Afganistán, pero no apoyaron las intenciones de la CIA de usar a la religión musulmana para atacar a la Unión Soviética o para promover en sus diferentes repúblicas gobiernos islámicos capitalistas, pues el Senado de Jabobo creía firmemente que la religión nunca debería entrometerse en la política o ser usada para influenciar en ella, aunque creían que sí debía de respetarse las creencias espirituales de cada religión. Durante los primeros años que siguieron a 1980, los gastos militares de la Unión Soviética representaban la 1/4 parte de su producción interior bruta,
el PIB, algo que era desproporcionado, lo que repercutió en que sus ciudadanos se vieran privados de bienes de consumo y de inversiones estatales en las infraestructuras de la nación, lo cual a su vez provocó que los profundos problemas estructurales del sistema económico soviético se magnificaran. El resultado fue una crisis económica permanente durante el mandato de Brezhnev. Ahora bien, hay que añadir que el enorme presupuesto ruso dedicado a los gastos militares estaba ligado a los intereses codiciosos de los miembros magnates de la nomenclatura, conjunto de industrias armamentísticas de la Unión Soviética, que se lucraban de toda esta superproducción de armamentos de la Unión Soviética. Aunque los armamentos soviéticos se caracterizaban por su superioridad numérica y su variedad, así como su elevada cantidad de tropas, languidecían ante las fuerzas armadas y militares estadounidenses con respecto a su modernidad y tecnología altamente avanzada y sofisticada. Durante la presidencia de Reagan, las tropas militares y el armamento estadounidense fue reforzado y aumentado numéricamente, pero la Unión Soviética no pudo seguir el mismo ritmo de producción de su rival por falta de recursos económicos. Para ese entonces, la Unión Soviética consideraba que sus gastos militares eran excesivos, y como su economía planificada estaba resultando completamente ineficiente por causa de la baja productividad agrícola y de la bajada de los precios del petróleo, el precio del petróleo cayó debido a que Arabia Saudí y otros países productores de crudo inundaron el mercado con una superproducción de petróleo desde 1980, lo que hizo que los precios bajaran inevitablemente, afectando a los ingresos de la Unión Soviética, que recaudaba importantes ingresos económicos de su propia producción y venta de petróleo al mundo entero. Decidió no aumentar la productividad de su industria armamentística. En cambio, Estados Unidos desarrolló el novedoso bombardero Rockwell B-1 Lancer, el misil LGM-118A Peacekeeper y la nueva estrategia bélica de la Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias. Esta consistía en colocar unos satélites especiales en la órbita terrestre, fuera de la atmósfera, que con sus poderosos rayos láser interceptasen los misiles nucleares enemigos en pleno vuelo para destruirlos a fin de que no diesen contra objetivo militar o civil norteamericano alguno, mientras que Estados Unidos arrojaba sus bombas atómicas contra la Unión Soviética para destruirla y borrarla del mapa. Aquello era una locura de Reagan, la cual Jabobo no apoyó y hasta se opuso con vehemencia a ello, pues suponía la destrucción del medio ambiente y del equilibrio ecológico del planeta Tierra, amenazando la existencia misma de la humanidad y de todas las especies animales y vegetales del mundo, pues las bombas atómicas crearían un invierno nuclear mundial de radioactividad que impediría la supervivencia de la vida durante varios miles de años. A esto se le añadían el hecho de que aquellos satélites podían fallar al destruir los misiles nucleares del enemigo en pleno vuelo, pues siempre existía el margen de error, lo que provocaría consecuencias catastróficas para Estados Unidos, aunque solo le alcanzase un 1% de los misiles nucleares soviéticos lanzados contra ellos. Además, la propia ciudadanía estadounidense desconfiaba de la efectividad de la Guerra de las Galaxias, pues recordaban el estrepitoso fracaso que experimentó su nación durante la Guerra de Vietnam. Por todos estos motivos, el gabinete de gobierno de Reagan optó por no llevar a cabo la Guerra de las Galaxias, cuyo presupuesto habría significado el costo de la alimentación de toda la humanidad por 100 años. Y empleó tácticas militares rápidas y económicas en los conflictos anticomunistas que había en el extranjero. En 1983, Estados Unidos intervino en la guerra civil libanesa bombardeando Libia. También apoyó a los contras
un grupo de paramilitares anticomunistas que trataban de derrocar al gobierno comunista sandinista de Nicaragua. Todo esto le dio apoyo popular a Reagan. En Sudamérica se dieron guerrillas comunistas que duraron hasta el fin de la Guerra Fría, Sendero Luminoso en Perú y las FARC en Colombia. La guerrilla anticomunista en Afganistán se prolongaba mucho por causa de la fiereza de ambos bandos, que tenían respectivamente el apoyo de ambas superpotencias. La Unión Soviética, desesperada por obtener una victoria rápida en Afganistán, le envió al PDPA 100.000 soldados como apoyo. Pero aquello solo agravó aún más la crisis económica que ya llevaba tiempo afectando al sistema soviético, cuya desintegración interna avanzaba de forma imparable. Entonces sucedió que en 1985 Mikhail Gorbachov sucedió a Brezhnev como secretario general del Partido Comunista Soviético y como líder de la Unión Soviética. La terrible crisis económica que asolaba a la Unión Soviética impulsó a Gorbachov a buscar nuevas medidas que impulsaran el desarrollo de la economía y mejorara la calidad del Estado soviético, tan carcomido por la corrupción interna. Después de efectuar simples reformas administrativas superficiales en la Unión Soviética, Gorbachov llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos en el sistema soviético, por lo que en junio de 1987 anunció una serie de reformas económicas conocidas como la perestroika y como la glasnost, una reestructuración completa de todo el sistema soviético. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitiendo así la actividad económica privada e impulsando la inversión extranjera en Rusia. Así lograría desviar los capitales invertidos en el ámbito militar a otras áreas más productivas de los sectores civiles. Gorbachov demostró en la práctica que realmente deseaba impulsar la economía soviética en vez de la costosísima carrera armamentística con Estados Unidos. Al mismo tiempo incrementó la libertad de prensa y la transparencia de las instituciones del Estado soviético. También redujo la corrupción y los abusos de las altas esferas del Partido Comunista Soviético. Y lo más sobresaliente de todo fue que permitió a los ciudadanos soviéticos entrar en contacto con el mundo capitalista de Europa Occidental y de Estados Unidos. Como respuesta a los cambios que Gorbachov estaba llevando a cabo en la Unión Soviética, Reagan aceptó nuevamente retomar las relaciones comerciales con la Unión Soviética y revisar el asunto de la carrera armamentística. Se reunieron por primera vez en Ginebra, en noviembre de 1985, en presencia de un intérprete. En principio, Reagan y Gorbachov acordaron reducir a la mitad la cantidad de sus armas atómicas. Durante la posterior cumbre de Reykjavik, las conversaciones entre ambos mandatarios iban bien hasta que se discutió el asunto de la Guerra de las Galaxias, la cual Gorbachov deseaba que fuera desmantelada, pero Reagan se negó a hacerlo. En una tercera reunión celebrada después, en 1987, ambos mandatarios firmaron el Tratado INF, que eliminaba los misiles balísticos y de crucero, nucleares o convencionales, cuya distancia de largo alcance estuviera entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Las tensiones geopolíticas entre ambas superpotencias fueron desapareciendo rápidamente hasta que, en la cumbre de Moscú de 1989, se firmaron los acuerdos START I, que reducían mucho más las cantidades de armamentos de ambas superpotencias. Los Estados Unidos vieron entusiasmados cómo su rival se resquebrajaba económicamente por dentro y ya no era capaz de sostener sus formidables fuerzas militares y armamentísticas, así como tampoco no era capaz de intervenir en la política interior de sus aliados de Europa Oriental, como se reflejaba en su conocida doctrina Sinatra. Finalmente, las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán y tras el derrumbe del muro de Berlín,
Gorbachov firmó el Tratado 2+4, que permitía la reunificación de las dos Alemanias en una sola, cosa que ocurrió en 1990. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George Bush padre, declararon el fin de la Guerra Fría, aunque los sucesos que ocurrieron después de dicha cumbre demostrarían que ésta no terminaría sino hasta la disolución de la Unión Soviética acaecida en 1991. A lo largo del verano de 1989, numerosos ciudadanos de Alemania Oriental pasaban a Europa Occidental debido a que en la frontera entre Hungría y Austria los controles migratorios habían desaparecido y los alemanes orientales podían llegar a Hungría como turistas y de allí a Austria, la cual era nación miembro de los países no alineados y por lo tanto daba vía libre para acceder a Europa Occidental. Entonces sucedió que el gobierno de Alemania Oriental prohibió a sus ciudadanos viajar a Hungría, pero luego descubrió que pasaba lo mismo con Checoslovaquia, desde donde los ciudadanos pasaban a Hungría y desde allí a Austria. Los ciudadanos de Alemania Oriental protestaban contra el gobierno por tomar dichas medidas en Alexanderplatz el 4 de noviembre de 1989, cuando Egon Krenz era presidente del gobierno. Como más y más ciudadanos emigraban a Europa Occidental, el gobierno de Krenz acabó tolerando las migraciones masivas de sus ciudadanos y hasta les permitió salir libremente a través del control fronterizo que dividía ambos sectores de Berlín. Esta última medida entraría en vigor el día 9 de noviembre. Günther Schabowski fue elegido por el gobierno para anunciar esta medida al público un día antes de que entrara en vigor. Pero como no estaba enterado de todos los detalles, se equivocó informando a la rueda de prensa que la medida entraba en vigor en ese preciso momento. La noticia, transmitida por televisión a toda Alemania, tanto a la oriental como a la occidental, fue presentada por el periodista informativo Joachim Friedrich con estas palabras: «Este es un día histórico. Alemania Oriental ha anunciado que, con efecto inmediato, las fronteras han sido abiertas y los puestos fronterizos de Berlín están abiertos». Tras oír la retransmisión, los berlineses orientales comenzaron a reunirse en los puestos fronterizos del muro de Berlín, exigiendo a los guardias que abrieran los puestos de control y los dejaran pasar. Los guardias, sorprendidos, pues no habían oído la noticia, y sobrepasados ante la enorme avalancha de personas que llegaban hasta allí, comenzaron a llamar nerviosos a sus superiores. Estos les ordenaron no dejarlos pasar y sellar los pasaportes de aquellos ciudadanos que se mostraran agresivos, lo que significaba que perdían su ciudadanía. Sin embargo, como más y más personas se iban amontonando en los puestos fronterizos y los guardias no recibieron órdenes de dispararlos, estos finalmente se vieron impotentes ante las muchedumbres y las dejaron pasar sin control alguno. El 3 de octubre de 1990, la ciudad de Berlín fue reunificada y su muro estaba siendo derribado. En 1989, el sistema soviético del Pacto de Varsovia estaba al borde del colapso, pues la enorme crisis económica soviética dejaba sin apoyo militar a sus países miembros. Los gobiernos comunistas de Polonia y Hungría comenzaron a negociar la organización de elecciones libres con la Unión Soviética. En Checoslovaquia, Alemania Oriental, Bulgaria y Rumanía, los gobiernos comunistas se desplomaron sin recibir ayuda alguna de los soviéticos. Su caída fue pacífica excepto en Rumanía, donde los enfrentamientos provocaron numerosas muertes. La libertad de prensa en la Unión Soviética favoreció mucho la ruptura de los lazos que unían a las distintas repúblicas soviéticas con Rusia, lo que provocó que éstas proclamaran su autonomía gubernamental con respecto a Moscú, aunque políticamente seguían unidas a la Unión Soviética, cosa que Rusia les otorgó en febrero de 1990.
Las repúblicas bálticas, por su parte, proclamaron su independencia política de la Unión Soviética, pero ésta no reaccionó bien ante la decisión de las repúblicas bálticas, iniciando en ellas oleadas de violencia como represalia. Pero cuando esto llegó a oídos del presidente Bush, le advirtió a Gorbachov de que detuviera de inmediato la violencia en las repúblicas bálticas, pues de lo contrario cancelaría todos sus acuerdos comerciales con Rusia. Entretanto, cada vez más repúblicas soviéticas manifestaban su deseo de independizarse de la Unión Soviética, especialmente Rusia, que era el nexo de unión de todo el bloque comunista. Así, Gorbachov ordenó el cese de la violencia en las repúblicas bálticas y el 21 de diciembre de 1991 se firmó el tratado que dio lugar a la Comunidad de Estados Independientes, el CEI, que concedía la independencia a cualquier república que lo deseara, con la posibilidad de mantener relaciones diplomáticas con Rusia a manera de confederación. Efectivamente, todas aquellas repúblicas se independizaron de Rusia. Se dio por finalizado el Pacto de Varsovia y el Cominform, y el 25 de diciembre de 1991 la Unión Soviética se declaró oficialmente disuelta. La Guerra Fría ya había terminado. Gorbachov fue reemplazado por Yeltsin como presidente de Rusia y continuó con las reformas de su predecesor.